Bien, en la medida imperfecta vamos a tener un invitado muy especial de corte internacional. Obviamente cada uno de sus papeles pues ha sido muy noticioso y en el reciente pues estamos con un seriado que ha generado un impacto en el mundo del deporte, ya que este programa no solo trata de noticias deportivas, sino también de la farándula. Y vamos a hablar con Andrés Parra, artista colombiano. Andrés, bienvenido a la medida imperfecta. Giancarlo Figueroa, Luis Miguel Núñez. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte desde Venezuela. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes, ¿cómo están? Andrés, hablar de arranque de lo que ha sido el impacto, ¿no? De esta serie del presidente. A ver, ha generado tanto ruido, dígame en Argentina, con la familia Grondona. Incluso en Venezuela tenemos el impacto con Rafael Esquivel, que durante 3 décadas fue presidente de la federación. ¿Cómo ha sido esa recepción de un episodio que en el 2015 marcó sobre todo Conmebol y el mundo del fútbol en Sudamérica? Yo siento que ha sido una recepción muy positiva porque la gente no ha dejado de comentar la serie, de discutirla. Hay gente que la odia, hay gente que la ama, hay gente que esperaba otra cosa, hay gente que está satisfecha. Entonces yo siento que eso hace que la serie, a mi modo de ver, pues sea importante y esté logrando un poco su objetivo, ¿no? Que es generar debate también y que la serie se convierta un poco en tema de conversación después en la cena o en la oficina, pues me parece que más bien de eso se trata, ¿no? Hacer una serie que le guste a todo el mundo es, yo creo que es imposible. Es más fácil hacer una serie que no le guste a nadie. Eh, pero en este caso creo que estamos por un recorrido que era el esperado, ¿no? Sabíamos que la serie iba a generar debate y nosotros estamos así como sentados viendo a la gente cómo se rasga las vestiduras por la serie y eso está bueno. Ahora, Andrés, la serie deja demostrado algo que en la cultura suramericana es muy importante, que es la relevancia que tiene el fútbol, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista cultural. Tú como actor tenías conciencia de la importancia que tenía esa disciplina desde México hacia abajo en todo nuestro continente. Sí, total, no, en el mundo. Yo creo que ese es el deporte, para mí creo que es el deporte más visto del planeta Tierra. Yo creo que no solamente es un tema de Latinoamérica. Tenía también como una medio sospecha también del poder, digamos, económico y político que tiene. Siempre también se ha utilizado para distraernos de momentos políticos coyunturales y de momentos importantes o de decisiones importantes, pero, pero no tenía claro, digamos, el nivel de, de descaro y de cinismo que hay ya desde el punto de vista como empresarial y corporativo del negocio del fútbol, pues. Andrés, ¿sabes qué? A ver, lo que vimos del fútbol, en mi caso, siempre se ha sabido que había cosas extrañas dentro del mundo Conmebol. Incluso aquí se realizó una Copa América en el 2007 y eso fue muy ruidoso. Posteriormente salieron casos de confirmaciones de negocios muy abiertos. Pero háblanos un poco de tu personaje, ¿no? Sergio Badúe, que fue ascendiendo, porque si bien es cierto, pues Grondona fue la escuela de todos estos, de Bedoya, de Esquivel, porque así lo podemos catalogar nosotros, ¿cómo llegaste a ese personaje, no? Y cómo adentrarte en un hombre que ascendió de una manera tremenda en el mundo Comebol antes de ser apresado. No, pues es un personaje muy entretenido. Yo me divertí mucho haciendo a Jadwe porque tiene una curva dramática muy interesante porque las licencias que se tomaron de ficción desde el departamento de escritura de la mano de Armando también son decisiones que no hicieron más que enriquecer al personaje. El personaje llega a unos lugares absolutamente delirantes que hubiera sido imposible si ellos se aferran 100%, digamos, a la realidad, ¿no? No es una biopic al final tampoco, ni es un documental. Entonces, pues es un personaje muy divertido de hacer porque son estos personajes, digamos, en ese sentido, a mí me han tocado varios así, que comienzan en un lugar y terminan en otro totalmente distinto. Mm. Pues a mí me parecen maravillosos, ¿no? Aunque este personaje, digamos, no es un personaje especialmente, digamos, inteligente ni visionario, al principio lo vemos un poco torpe, como que no encaja, lo único que tiene es una ambición muy fuerte en llegar a,
y en ese sentido, pues, hace que el personaje sea realmente, pues, entretenido y divertido de hacer por lo que te digo, por el viaje que tiene. Tiene un viaje muy interesante. Es un personaje, en ese sentido, interesante, pero debo aceptar que lo hace más interesante también, yo creo, ese toque de ficción que le da Armando al final, sobre todo a partir del capítulo más o menos 6 o 7, donde el personaje ya... Pero era lo máximo, porque eso era lo que tocaba hacer. Yo he hecho otros personajes donde hemos tenido que ser mucho más rigurosos, mucho más estrictos, que serían Escobar y Chávez, digamos, son personajes mucho más rigurosos en ese sentido de la historia y tal. No podíamos darnos esta libertad. Pero con Jadwe teníamos mucha libertad. Entonces, eso lo hizo muy chévere de hacer. Andrés, comentas a Pablo Escobar y en Latinoamérica, o al menos en Venezuela, la imagen de Pablo Escobar es la imagen que le dan los personajes en estas producciones audiovisuales, la tuya, Vinicio del Toro en alguna película, pero cuando uno lee a Virginia Vallejo en Amando a Pablo odiando a Escobar, cuando uno lee a Pablo Escobar mi padre, cuando uno lee Operación Pablo Escobar de Germán Castro Caicedo, uno se da cuenta que el tipo, dentro de ese mundo, era un tipo quizás inteligente, o noticia de un secuestro de García Márquez. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de meterte en un personaje tan polémico y, bueno o malo, tan importante en la historia contemporánea de Colombia? Pues son las decisiones irresponsables que yo tomo, ¿no? Yo he hecho dos personajes que eran meter las manos en la candela, porque es muy delicado. Lo que pasa es que en este caso, en estos personajes, yo siempre trato de dejar muy claro que es importante recoger toda la humanidad de ellos, ¿sí? Uno no puede quedarse con el villano y ya, o el malvado y ya, eso no tiene sentido, porque eso ya se vuelve algo propagandístico, me hago entender, de Sí. panfleto, eso no... Entonces, todos los libros que uno lee y todos los libros que usted investiga, todos coinciden, por ejemplo, en hablar de un hombre que a pesar de ser un asesino y de ser un sociópata, porque Escobar ante todo es un sociópata, ¿me entiendes? Un sociópata. Pues además dentro de la sociopatía, porque ese es el chiste de la sociopatía, cabe tener sentido del humor, cabe ser un buen padre de familia, cabe ser un buen hijo, cabe ser un buen hermano, cabe ser un amigo completamente leal, cabe ser un tipo con visión, con inteligencia. Claro que era un tipo inteligente. Usted para terminar manejando el 80%, pues usted tiene que tener algo muy especial. Yo no sé si usted sabía, pero por ejemplo, yo me acuerdo de datos como que la mafia japonesa, por ejemplo, en la época de Escobar, si se iba a cometer un asesinato en Japón, ¿cómo es que se llaman ellos? Los yakuza, los yakuza, tenían que pedirle permiso a él. Imagínate. Y él daba el aval. Ese era el nivel de importancia, ¿me entiende? Y eso incluía a la mafia rusa, eso incluía a la mafia, o sea, ¿me entiende? Y si nos vamos a Chávez es lo mismo. A mí, ¿sabe qué me pasaba mucho con Chávez? Yo decía, ¿cómo no va a pasar algo especial con un personaje que parte siendo un niño en Barinas, como cualquier niño que usted puede ver hoy en Barinas, con su ropita humilde ahí jugando fútbol, a convertirse en el líder más importante en su momento de la política continental, ¿me entiende? Es otra curva gigantesca. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace interesante a los personajes? Que usted pueda decir cómo se da ese proceso. Porque es que no todo el mundo le pasa. Es decir, son contados los casos. Esos personajes, por eso a mí me llaman mucho la atención, porque a mí lo que me da, yo lo que quiero saber es qué hay allá adentro, ¿me entiendes? Esa gente, qué es lo que piensa, esa gente que estoy portando muy bien. Usted se encuentra con unos personajes de una potencia y de una profundidad que para usted encontrarla se necesita. Yo de Escobar leí por ahí 7 libros y de Chávez debía haber leído por ahí 15. Que también creo que eso hace parte de la cuestión, ¿ve? No entrar a estos personajes de manera irresponsable y de manera, ay, sí, vamos a hacer de, sí, vamos a hacer de Escobar. Ay, sí, no, usted se sienta, estudia, usted analiza, mira, y también empieza ya usted mismo a tener unas opiniones,
que se las tiene igual que guardar, porque yo siempre he sido muy defensor de mis personajes. Mm. Pero creo que el chiste es ese, el chiste es usted lograr, se lo resumo rápido, es como todos tenemos luz y todos tenemos oscuridad. Entonces, y transitamos ahí y todos tenemos secretos y todos tenemos defectos y todos tenemos cualidades. Ese es el ser humano. Claro. Ese es el ser humano. Eh, Decir que Escobar era bruto es faltar a la verdad. Total. No es cierto. Hoy se sigue hablando de ellos. Y te iba a recordar, conversamos con Andrés Parra en La Medida Imperfecta. ¿Sabes que hace algunos días habló René Higuita? René Higuita, futbolista afamado, colombiano, del Atlético Nacional de Medellín, tiene mucha vinculación, Andrés, con lo que fue la gestión extra, digamos, delincuencial de Andrés, de Pablo. Y decía que hasta el día de hoy le agradece porque ayudó a miles de personas, desarrolló el fútbol en Colombia, lo mostró, lo potenció y que pese a sus comportamientos ajenos, pues reconoce que lo de Pablo Escobar fue tremendo para llevar no solo a un Atlético Nacional a ser campeón de Copa Libertadores, sino desarrollar y ayudar a miles de personas. Es decir, también tuvo un lado, como mencionaba, que quizás la gente no quiere reconocer. Mire, yo ahí sí tengo una postura más o menos clara. Okay. Y es la siguiente. Yo creo que Escobar logró algo que él logró crear en la sociedad él nos puso, haga de cuenta, como una especie de trampa moral. Es decir, nos confundió socialmente desde la moral y desde la ética. Porque si solo se hubiera dedicado a matar, pues ya es un asesino y se acabó. Claro. Pero en el momento en que él empieza a regalar canchas de fútbol, a regalarle a la gente un lugar donde estar, a, no sé, ayudar a hacer un hospital, arranca la confusión moral social, ¿ve? Porque ya como yo lo juzgo desde el mismo sitio. Y eso parte a la sociedad en dos. ¿Por qué? Porque así como muy seguramente a una persona muy rica de X club, ¿me entiendes? Pongámosle un nombre al club, del club, no sé, cualquiera. De un country club. De un country club de cualquier país, no estoy hablando del country club de Bogotá. Lo aclaro antes de que caigan, entonces ahora de mandarme por eso. Cualquier club así de golf, el club de golf, pongámosle así, el club de golf. Así como una persona del club de golf, ¿me entiende? Que millonario, no sé qué, empresario, le da exactamente lo mismo si hay gente o no durmiendo en un basurero, porque les da lo mismo. Uh-huh. Usted no le puede pedir al señor del basurero, ¿sí?, que vive en un basurero, que come de un basurero, que sienta algún tipo de compasión si el día de mañana hay un atentado terrorista en el club del golf, ¿me entiende? Y se murieron 7 millonarios de esos. Le da exactamente lo mismo. Entonces usted ahí tiene dos bandos. Claramente tiene dos bandos. Si a mí un tipo como Escobar me cambió la vida, a mí como persona que vivía en un tugurio y ahora tengo una casa decente, donde el Estado nunca hizo por mí y demás, ¿cómo quiere usted que yo no tenga un altar de este señor en mi casa? Es imposible. La pregunta es, que es la que yo no he logrado resolver, se las voy a dejar a ustedes, es, ¿Escobar hizo eso altruista, hizo eso benéfico y demás, de corazón? O sea, ¿de verdad pensando en me interesa la gente o sabiendo lo que estaba haciendo? Es decir, voy a confundir a la sociedad moralmente y voy a tener medio mundo atacándome y medio mundo defendiéndome. Yo pensaría que es la segunda. La segunda, claro. Es una decisión maquiavélica, pensada, política, porque era un tipo muy político. ¿Cómo hago yo para tener un ejército fiel aquí? Marica, yo tengo que ayudarle a los pobres. La única manera que yo tengo. Ayudarle a la mamá de este con el tratamiento, al papá de este con la cirugía. Y yo empiezo a reclutar un ejército de fans, digamos, que para mí es la base finalmente de su ejército, digamos, de sicarios. Nace de ahí. Pero además eso, lo que le digo, eso si usted hoy le pregunta a un niño a quien Escobar le ayudó a su abuelo, pues él va a recordar a Escobar con... Y si usted le pregunta a una víctima que mató a su abuelo, pues también su Escobar es el demonio. Entonces, y con este tipo de personajes, ¿ve? Como son, como le digo, como están aquí y están allá al tiempo, son muy difíciles de
Entonces usted oye a Higuita, yo no sabía esas declaraciones. Sí. Pues Higuita es un tipo que tiene un profundo agradecimiento por el man. Eso no, ¿qué le vamos a hacer? No, claro. Pues Percepción de ellos, desde ¿no? su sitio, ¿me entiende? Desde su lugar. Lo que pasa es que, digamos, políticamente no está bien. Sí, es políticamente incorrecto, pero es la verdad. O sea, si a usted le ayudó, es una línea bacana. Sí, ¿no? Eso es un estudio sociológico que tenemos que hacer, compañero. Andrés, antes de cerrar, quisiera hacerte una pregunta, porque hablaste de moral y de lo difícil que es asumir algunas cosas. Yo te pregunto, ¿qué tan difícil o qué es más difícil? ¿Un cura enamorado? ¿Un presidente militar de izquierdas? ¿Un narcotraficante? ¿O un presidente corrupto de una federación? ¿Cuál papel es el más difícil para ti? Para mí el personaje más difícil que yo he hecho en mi vida es Chávez, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y el que más problemas me ha traído y también del que más he aprendido, curiosamente. Yo no me quedo con los personajes nunca, pero sí me quedo como con enseñanzas, como con... pero sí, pero además le digo, de lejos es el más difícil. No los acerco. Fue un personaje muy difícil de lograr. Eh, eh, Lleno de características, lleno de matices, lleno de caras. Yo en mi investigación, por ejemplo, encontré 10. Hablando de, no, un Chávez es el niño, otro Chávez es el que entra a la escuela militar, otro Chávez, en ese sentido. Un personaje muy complejo y, y una serie con la que yo tengo un sentimiento muy como agridulce, porque siento que no era el momento de hacerla y tengo la esperanza en el fondo de mi ser que algún día tenga su momento, porque contrario a lo que mucha gente puede pensar, creo que es una serie, al igual que la de Escobar, de verdad lo digo, que fue muy rigurosa en la investigación. No es una serie, para mí nunca ha sido una serie propagandista, ni para hacerlo quedar bien, ni para hacerlo quedar mal, ese no es el objetivo. Yo creo que era una serie más, por lo menos en mi caso, como para qué hay detrás de esa cabeza, ¿me entiende? Por lo que yo le decía al principio. Es que no es normal que un niño de Barinas, amigo mío, sin ninguna posibilidad de nada, termine convertido en el político más influyente del continente después de Fidel Castro. ¿Me entiende el tamaño de eso? Claro. Sí. No. Eso es demasiado grande, compañero, y así fue. Si usted me dice a mí, no, es que es el hijo de un político, de otro político, que heredó el poder político del abuelo, del tío, y llegó y transformó, yo le digo, bueno, hay más posibilidades. Sí. ¿No le parece a usted eso? Sí, no. No, por Eso favor, ya sí. lo hace un personaje muy interesante, pues, o sea, Total. eso, ¿cuántas veces ha pasado eso? Claro. Ya lo demás, pues, es la historia, ¿me entiende? Y la historia se encargará de poner a cada cual en su lugar, Sí. y esta es una historia que no termina todavía, falta mucho por recorrer, no sabemos cómo va a terminar, aunque yo sospecho, pero sí, ese es el personaje más difícil. Andrés, sin duda alguna. Ni nos los cuentes, pues, imagínate nosotros. Mira, Andrés, para cerrar y agradecerte, Ay, Dios mío, lindo. volviendo a Jadwe, y de verdad muy contento de haber estado contigo. ¿Te sorprendió la cantidad y los manejos que llegaron a tener en Conmebol durante tantos años en Es tu un descaro, personaje, amigo. que digamos tocaron porque a ver, no se salvó ninguno de los 10 presidentes. O sea, al final Papi, se fue... burlan de nosotros, se burlan de nosotros. A mí lo que más me impactó de eso es lo de Luque, lo de que un presidente o un congreso, yo no sé quién tomó esa decisión, haya permitido eh, crear un Vaticano en Paraguay, que era lo que era ese edificio Sí, de la Conmebol, claro. donde ahí podía pasar, huevón, ahí No, podía pasar cualquier cosa, porque ahí no podía entrar la policía, ahí no se declaraban impuestos, ahí todo era legal, ahí no podía entrar el ejército, o sea, eso, yo digo, yo no tengo la cifra, digamos, de cuántos años duró eso, pero es escandaloso. Yo lo que siento, amigo, es que es como que la corrupción se nos volvió ya paisaje. Es una cosa como que, pues, y más bien me pregunto eso, ya para rematar, como dice usted, ¿será que a usted y a mí nos va a pasar eso? Es decir, ¿será que usted y yo mañana
accedemos al poder de verdad, Es el no a poder chimbear ilimitado, ahí, ¿no? poder del de verdad. Poder ilimitado. ¿Será que es que nos volvemos también así? Yo digo, No. yo no sé. ¿Será que es que uno ya con poder, porque me entiende? Porque yo creo que es que la corrupción, sí, pareciera que es inherente a nosotros, que lo que pasa es que uno no es corrupto, pues porque no tiene con quién, más bien, digamos. ¿Con quién va a ser usted corrupto? Estamos mal asesorados. Estamos estamos en el lugar equivocado, muchachos. Total, Andrés. Uno, sí me entiende, uno paga sus impuestos juicioso, uno trata de no colarse, y yo digo, ¿será que somos así de buenos? Y nunca vamos a aspirar a algo más. Pues yo no sé, esa es la gran pregunta que yo ahora me hago, como que... Porque usted ve Hadwe, por ejemplo, y Hadwe, a pesar de que sí es responsable y de que hay un momento en el que él tiene que decir si sí o si no, pues al final entró a un lugar en el que esas eran las reglas del juego. Que es como yo creo que funcionan muchas cosas, el ejército, la policía, la política, yo creo que tienen unas reglas y cuando usted es el nuevo, pues o usted se adapta O o chao. se tiene que ir. Y entonces ahí, ¿cómo hacemos? Difícil, amigo, difícil. Andrés, para nosotros es más que un placer haberte contactado desde Venezuela y poder tener la oportunidad de conversar contigo sobre los distintos personajes, sobre lo que estás haciendo y te deseamos desde aquí el mayor de los éxitos y te vamos a pedir que por favor sonrías a la pantalla para que quede constancia desde que de que estuvimos juntos. Claro, de que al menos la tecnología nos ha permitido poder conversar con este personaje. Te agradecemos y te deseamos el mayor de los éxitos, Andrés. No, a ustedes, y yo también aprovecho para enviarle un saludo a todo el público de Venezuela, porque han sido conmigo muy generosos, siempre han sido respetuosos, siempre han estado como muy pendientes de mi carrera. Entonces, pues nada, enviarle a todos ellos un saludo muy especial, decirles que aquí seguimos muy pendientes, que los queremos mucho y nada, y que todo siga saliendo lo mejor posible. Andrés Parra con nosotros en La Medida Imperfecta. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias, Andrés. Chao. Chao.